usuarios y rápidamente se convierte en una delgada línea. Es decir, se pierden muy rápido los usuarios. Y entonces empiezo a crear un efecto en el que voy creciendo, pero como cada vez son menos usuarios, entonces se va creando un llano, ya no crezco tanto, se va creando como una meseta. Y aún así, los usuarios se van cayendo muy rápido, ¿sí? Eso es un mal crecimiento, porque el crecimiento debería ser así. En la medida que yo vaya adquiriendo usuarios, voy expandiendo el consumo de esos usuarios. Y si ustedes se dan cuenta, lo que va incrementando acá es el valor, no el número de usuarios. Entonces, yo tengo usuarios, ¿sí?, que van aumentando mi monthly recurrent revenue. Es decir, que en la medida que yo tengo más usuarios, voy incrementando en esos usuarios el aporte o contribución mensual que entregan a mi producto o servicio. Entonces, si yo tengo un producto software as a service y yo cobro $100 por ese software as a service, pero además yo tengo algo que se llaman upsellings, que son, o no sé, incrementos dentro del servicio o usuarios adicionales o nuevas funcionalidades, yo puedo crear estrategias o debería crear estrategias para que ese usuario que ya me está pagando $100 y hace parte de mis usuarios recurrentes mensuales, incrementen el valor. Ya no me pague 100, sino me pague 130, 150, ¿sí? Porque de nuevo va a ser mucho más fácil retener que adquirir uno nuevo. Entonces, ¿cómo le genero mayor valor a mis usuarios actuales? ¿Sí? Y garantizo que me paguen más en el tiempo. Pasando un poquito de la estructura de growth, vemos qué pasa con los emprendedores como ustedes. Todos los que están acá, perdón, voy a hacer una pregunta abierta, ¿ya están constituidos o hay alguien que no esté constituido? Pueden decirlo en el chat, voy a leer por acá. Listo. Me encanta que muchos digan aún no. ¿Y por qué digo me encanta? Porque cuando uno está empezando, empieza a constituirse rápidamente y comete errores. Yo cometí muchos errores. Uno de esos errores fue no entender esto tan sencillo que hoy es para mí, y es cómo funciona la tabla de capital. Resulta que la tabla de capital en Colombia, en Estados Unidos o en cualquier parte del mundo es el número de acciones o el porcentaje de la compañía que pertenece a los accionistas, que inicialmente pues son los fundadores, los creadores del proyecto, los socios iniciales. Pero resulta que nosotros, dentro de la estructura colombiana, eh, no nos enseñan mucho sobre estos temas. Y como no nos enseñan mucho sobre estos temas, entonces si alguien pone 10 millones de pesos para que empecemos, y entonces asumamos que Alejandro puso 10 millones de pesos y dijo, Juli, listo, de una, vamos a asociarnos, yo pongo el capital. Y yo, pues no tengo capital, entonces yo digo, no, hágale que yo voy a trabajar, yo me voy a poner la 10 y voy a poner a trabajar. Y llegó alguien más, digamos, Jan, y dijo, no, yo pongo los negocios porque yo sé que eso que vamos a hacer, yo tengo clientes para eso, pero yo no voy a trabajar, yo simplemente me encargo de poner los negocios ahí y ese es mi aporte. Y típicamente ahí vamos 33.33% cada uno de los tres y nos volvimos socios y así creamos la empresa. ¿Quién me quiere decir si eso está bien o está mal? Pues yo ya he tenido este tipo de experiencias y siempre han salido mal. ¿Alguien más? Sí, eso está re mal, porque el que colocó la plata la colocó una única vez y los otros tienen que seguir trabajando ahí para adelante. ¿Alguien más?
Por acá en el chat creo que alguien puso algo mal. Efectivamente, está completamente mal, porque como decían, pues el que puso los 10 millones, Alejandro, pues lo puso una única vez y ya se desentendió el negocio, todo bien, pero yo tengo que seguir trabajando. Y el que puso los negocios, pues qué bacano, puso unos negocios súper importantes y con eso empezamos a facturar, pero igual yo tengo que seguir trabajando para que los negocios se den y para que los negocios se cumplan. Entonces, lo que normalmente pasa es que el que está trabajando termina tumbado y los otros, pues qué racos, qué belleza, hice un negociazo. Pero eso es porque a nosotros no nos enseñaron a crear empresas. Pues resulta que Y Combinator y estas aceleradoras han sacado unos recursos muy buenos. Les recomiendo mucho que lean los recursos de YC y van a aprender un montón de esto. Y dentro de esos recursos está cómo funciona el cap table o la tabla de capital. Y entonces ellos dicen, en una tabla de capital limpia o vanilla, el 60% de las acciones o 6 millones de acciones debería estar CTA para los founders, es decir, para quienes trabajan. Y se determina como founder la persona que trabaja tiempo completo en el proyecto. Hay 2 millones de acciones o 20% que están reservadas para los primeros inversionistas, típicamente acciones preferentes. Y hay un 20% que está reservado típicamente para primeros empleados, esas personas que empezaron a creer en nosotros, que compensamos muy mal con respecto al mercado, pero que les damos algo que se llama equity, ¿sí? Y eso en total debe sumar un 100% o 10 millones de acciones. Eso es un cap table completamente limpio, vanilla. Así debería empezar mi compañía. Pero resulta que ya teniendo este 100% donde estas acciones de los fundadores, que son las amarillas, sí, las tengo yo al 100% y esto que está blanco es lo que decíamos que está reservado, tanto para inversionistas o primeros empleados, se convierte en un 60% para los fundadores, un 20% para los accionistas en etapa pre-semilla, un 20% reservado para empleados y asesores o advisors, como lo llaman, y así se va moviendo. Entonces, cuando pasamos a la etapa semilla, entonces ya las acciones preferentes pasan a ser más grandes para los inversionistas. Tenemos los accionistas pre-semilla y tenemos los empleados, que bajo la tabla de capital, todos se diluyeron en partes iguales, pero bajó significativamente la tabla de capital del founder. Y así sucesivamente va pasando por las series. Serie A, serie B, ¿sí? Así se va manejando un cap table hasta que por allá en una serie D, serie E, serie F, los founders llegamos a tener un 5%, un 7%. ¿Cuánto creen ustedes que tienen hoy por hoy los founders de Rappi en porcentaje? ¿Quién se le ocurre un número? Vamos a ver por acá. 15, 10, ojalá. Ojalá tuvieran todo eso. Yo creo que en promedio deben tener entre un 2, 3% de acciones. Pero ahí viene una parte también divertida, y es que una cosa es la cantidad de las acciones o de porcentaje, y otra cosa es el valor de ese porcentaje de acciones. Yo puedo tener el 30% de unas acciones que cuestan 100 pesos, o puedo tener el 2% de una empresa que cuesta a hoy, creo que valorada en 12.000 millones de dólares, ¿cierto? Entonces, obviamente se han diluido un montón, pero ese 3% que tienen cuesta un dineral, ya son millonarios. Y eso se ve representado de esta manera. Puedo estar en una etapa de idea y en esa etapa de idea yo soy el dueño del 100%.
Luego yo consigo a un founder y tengo el 50%. Hicimos un split, 50-50, ¿sí? Luego pasamos y conseguimos nuestros primeros $15,000 en una etapa que llamamos Family and Friends. Y entonces ahí a mis familiares les di un porcentaje. Y luego pasamos a una etapa semilla, hoy en día presemilla, y levantamos 200,000 a una valoración de 1 millón. Y luego pasamos a una serie A con 2 millones a una valoración de 4 millones. Y lo que les decía ahorita, yo puedo tener el 100% de unas acciones que valen 100 pesos, es decir, nada, o puedo tener menos del 17% de una gran compañía que salió a IPO. Y eso se puede ver así. En la etapa de founder yo tengo el 100%, en la etapa de co-founder yo tengo el 50%, en la etapa presemilla, en la presemilla yo puedo tener el 37% y mi co-founder tiene el 37%. Y por allá mi tío que me metió los $15,000 tiene el 15%, y así sucesivamente se va moviendo la tabla de capital en el tiempo. ¿Tienen alguna duda hasta acá? He visto casos en los que en cierto punto de crecimiento los inversionistas terminan sacando a los fundadores muy rápidamente en los siguientes casi 2 años menos, pasan a ser nadie en su propia compañía, ¿no? Muy, muy común. ¿Eso depende de qué? Básicamente Eh, de las negociaciones que hagan los founders, ¿sí o no? Pues yo creo que también depende de que los fundadores terminan ganando mucho a medida que van ganando y van creciendo los salarios y las bonificaciones y beneficios también son muy altos y luego los inversionistas pueden conseguir gerentes por menos plata. En realidad no. Si yo soy un buen founder y si yo soy buen negociante, recuerden que, a ver, a nosotros nos han romantizado mucho el tema de inversión de capital y los VCs y eso. Pero recuerden que los inversionistas son negociantes, a ellos les interesa ganar dinero, ¿sí? Ellos no se van a preocupar. Un buen inversionista, un gran inversionista, se preocupa por el founder, por ser amigo del founder y por ayudarlo a crecer. Pero la mayoría de los inversionistas no piensan eso. La mayoría de los inversionistas piensan en el negocio y si el founder está haciendo un buen trabajo para la empresa, ¿sí? ¿En qué casos pasa eso que tú dices? En el caso en el que yo como founder, normalmente por acá, ¿sí? Donde ya tengo un VC que tiene más del 30%, pero además representa en punta los intereses de otros inversionistas y en ese interés ya está más del 50%. Eso quiere decir que yo como founder y mi co-founder perdimos el control de la compañía porque ya no tomamos las decisiones nosotros, los toma la junta, que es mayoritaria. Y al ser mayoritaria, ellos pueden decidir si yo continúo o no dentro de la compañía, porque vota mayoría, ¿cierto? Cuando yo estoy en una posición dominante dentro de la compañía, ellos no me pueden sacar, porque en la junta mis votos con los de mi co-founder, a menos que mi co-founder quiera que yo salga también, somos mayoría. ¿Se entiende hasta ahí, Jan? Sí, sí. Y precisamente como lo que tenemos que aprender a hacer es negociar nuestra primera ronda, entonces, ¿cómo se hacen esas negociaciones? ¿Alguien se vio esta serie o no? ¿Nadie se ha visto Silicon Valley de HBO? Deberían. Eso muestra de manera satírica cómo funciona Silicon Valley, cómo funciona el mundo de las inversiones en startups y cómo crecen o se caen muy rápido los negocios en las startups. Este momento de la serie, Richard está recibiendo una llamada de un inversionista que le está diciendo que le va a dar, si no estoy mal, algo así como $200,000 por el 10% de su compañía. O no, mentiras. Algo así como $150,000 por el 5% de su compañía. ¿Sí? Mientras el que está al frente le está diciendo que quiere adquirir su compañía por $10 millones.
Y Richard no entiende. Dice, ¿cómo va a ser mejor este deal de recibirle $150,000 por el 5% de mi compañía en vez de venderla por 10 millones? O sea, no entiendo. Acá tengo 10 millones y acá tengo 150,000. ¿Ustedes qué harían? Es evidente, ¿no? Se llama Silicon Valley la serie, en HBO, en Max. Entonces resulta que quien está al otro lado de la llamada le explica y le dice, mira, yo no te estoy comprando tu compañía. Tú vas a seguir desarrollando tu proyecto. Tú vas a seguir desarrollando tu visión, tu sueño, tu propósito. Y yo solamente voy a tomar el 5% de tu compañía y te voy a dar el dinero que tú necesitas para que puedas lograrlo. Pero además te voy a dar mi expertise, mi acompañamiento y mis relaciones para que puedas lograr llegar a donde quieres muchísimo más rápido. Y de entrada, solo por recibir mi dinero, tú tienes una evaluación de $3 millones. ¿Se entiende hasta ahí el concepto? ¿O tienen dudas hasta ahí? Bueno, asumamos que se entendió. Pues sí, tengo una preguntita ahí rapidito en Dale, este ejemplo que pregunta. diste. Eh, Ahí cómo funciona eso de que, pues, ese ejemplo ahí de Silicon Valley, ¿cómo es posible que por esa inversión de 150 o $200,000 ya tiene una valuación de 3 millones o de 2 millones o lo que fuera? Listo. ¿Cómo sacan Mira, esa valuación? ahí hay algo muy bacano y es que para nosotros en tecnología, a diferencia del sector real, tenemos algo que se llama un intangible, ¿cierto? La tecnología es un producto 100% intangible. Entonces, como es un intangible, valorar los intangibles es bien complejo. Y la valoración de intangibles se determina a través de diferentes componentes que en estos momentos no vamos a entrar a ver, pero te voy a decir dos cosas importantes. El primero es la especulación. El segundo es el valor de mercado, ¿sí? La mayoría de emprendedores trabajan a través de la especulación. ¿Especulación por qué? Porque yo creo que lo que yo hago tiene muchísimo valor y yo creo que lo que yo hago puede tener la capacidad de valer esto. Y ese puede tener la capacidad de valer esto, se llama un valuation cap o una potencial valoración, ¿sí? O una potencial valoración máxima. Cuando en la llamada le dicen a Richard que por esos $150,000 va a adquirir el 5% de su compañía, lo que le está diciendo es, te voy a dar $150,000 porque yo creo que tu producto tiene el potencial de valer $3 millones. Y como yo creo eso, entonces creo que merezco el 5% por esos $150,000. ¿Sí? Eso significa que el inversionista fue quien le dio la potencial valoración a la startup. Y el emprendedor aceptó esa potencial valoración. Es una negociación, es una transacción. ¿Se entendió? Julián, sí, sin embargo, a mí me queda una duda ahí. Ah, sí, Usted gracias. ahorita decía que era, digamos, obvio que esta era la mejor opción, pero digamos, alguien podría pensar también como que no, pero es que son 15 millones de dólares que me van a dar Eran hoy 10. ya, a 10 millones de dólares que me van a dar en este Ujú. momento. Ya no tengo que preocuparme por hacer todo lo que tengo que hacer de aquí en adelante para poder hacer que la otra funcione. Con esto tranquilamente puedo ir a montar un proyecto nuevo desde cero y ya tengo el capital suficiente para arrancarlo. Completamente de acuerdo. Eso depende mucho de la visión del emprendedor. Si el emprendedor quiere tener un éxito inmediato y no cree que su proyecto puede valer más que eso en el futuro, esa es una salida. Pero si el emprendedor confía en su producto y cree que a futuro eso puede tener un valor mucho más alto,
no es la decisión correcta. Pero de nuevo, depende mucho del emprendedor. En el caso que muestran en la serie, pues evidentemente la decisión que tomó fue recibir la inversión porque el emprendedor consideraba que lo que estaba haciendo era completamente disruptivo, cambiaba el mercado, ergo podía tener una evaluación gigante con respecto a lo que le estaban ofreciendo en ese momento. ¿Listo? Ah, vale, vale, listo. Claro. Ahora hablemos de instrumentos de financiación. Resulta que cuando vas a hacer negociaciones de inversión, tú tienes que tener instrumentos. Típicamente, el instrumento que utilizan todos los emprendedores de tecnología que trabajan en startups o que están creando proyectos tipo startup es el SAFE, un Simple Agreement for Future Equity. Ese Simple Agreement for Future Equity lo único que tiene es una potencial valoración de lo que hablábamos ahorita, que se llama un valuation cap, y una tasa de descuento. Esa tasa de descuento, ¿qué significa? Que yo, como inversionista, invertí en Jan $100,000 bajo un valuation cap de 1 millón, y eso me da derecho a que si voy a hacer un follow-on en la inversión, es decir, voy a reinvertir más adelante, yo tengo una tasa preferente de descuento, que típicamente es de un 20%. Es decir, que por cada $100 que yo ponga, me van a dar un 20% de descuento. Es decir, yo voy a tener que pagar 80. ¿Listo? Hay otra que es la nota convertible. La nota convertible, además del valuation cap y la tasa de descuento, tiene una tasa de interés. En algunos casos es cero, pero en algunos casos no. Es decir, funciona como un préstamo. Y finalmente, tiene una fecha límite de conversión. El SAFE no. El SAFE, si yo no tengo valoración en los próximos 10 años, no pasa nada. Mientras que este me dice, hay una fecha límite de conversión. Por eso se llama nota convertible. Y se puede convertir de dos maneras. Me pagas el dinero, ¿sí? Con los intereses en esa fecha, o convierto ese dinero más los intereses en acciones de tu compañía a la valoración presente, siempre que esa valoración presente no supere ese valuation cap. ¿Se entiende? Voy a asumir que sí. Y finalmente está las acciones preferentes entregadas de manera directa. Este es el error más típico que cometen los emprendedores, y es que cuando reciben una inversión, van, hacen un acta, y en esa acta dice, por esta inversión yo le entregué a Pepito Pérez 1 millón de acciones que corresponden al 10% de la compañía, con una liquidación preferente, con un puesto en la junta directiva, con voto preferente, con un montón de cláusulas adicionales, y hace parte de el acta societaria. ¿Qué pasa? En ese caso, que es, de nuevo, en nuestro caso, el error más grande que podría cometer un emprendedor es que ya están metiendo al inversionista directamente en sus estatutos. Y eso no debería pasar. ¿Por qué? Porque eso hace que yo me convierta en un proyecto poco sexy o poco fácil de invertir para otros inversionistas. Por eso, los mecanismos más recomendados es la nota convertible, que básicamente es un pagaré, ¿sí? O un SAFE, que básicamente es una promesa de compraventa. ¿Listo? ¿Dudas hasta ahí? Estamos viendo muy por encima de estos mecanismos y no se queden Por solo con esto. favor, qué pena, repetirle el safe, por favor. Claro que sí. El SAFE es un documento simple que
se inventaron en Estados Unidos desde una aceleradora que se llama YC, que se llama Simple Agreement for Future Equity o Acuerdo Simple para Equity Futuro. Es decir, una promesa futura, perdón, una promesa de entrega futura de equity, ¿sí? Y en esa promesa de entrega futura del equity, yo te digo, oye, tú estás invirtiendo $100,000 en mi empresa con una valoración máxima estimada, ¿sí? De 1 millón. Lo que quiere decir que cuando mi empresa haga un acto o acción de valoración, en ese momento, no importa cuál sea la valoración, tú vas a convertir a 1 millón. Este documento lo vas a convertir en acciones a 1 millón en el momento en el que tengamos una valoración. Es una promesa futura. Pero además, como creíste en mí hoy, por esos $100,000 que me diste, yo te voy a hacer un descuento de 20% si tú quieres volver a invertir. Es decir, que si quieres volver a invertir otros $100,000 a futuro, solamente tienes que poner 80,000. ¿Se entiende? Sí, muchas gracias. Perfecto. De nuevo, no se queden solo con esto, investiguen mucho más. No es para tomárselo a la ligera. El tema de inversión es súper importante que lo entiendan. Y hay un libro buenísimo que se llama Venture Deals. Yo no lo he podido conseguir en español, pero ese libro es una biblia para poder entender cómo funcionan las inversiones en startups y cuáles son las preguntas o cuáles son las cosas que uno debería tener claras cuando un inversionista te hace preguntas. Juliancho, dejemos porfa el nombre del libro en el chat. ¿Cómo es? Claro que sí. Lo voy a poner por acá. Para mí ha sido maravilloso. Yo gracias a este libro pude levantar 1.4 millones de dólares de inversión porque ya entendí cuál es la jerga, entendí cuáles eran las conversaciones y entendí, por ejemplo, qué es esto, que es un term sheet o una hoja de términos de la negociación. Esta hoja de términos, que es exactamente lo que les acabo de decir con el SAFE, me dice, mire, la inversión total es de $100,000. El valuation cap o la potencial valoración sobre la cual yo voy a convertir es de $3 millones y un descuento del 20%. Y acá me dice, ¿cómo me van a desembolsar esa inversión de los $100,000? Entonces dice, me vas a desembolsar el 50% contra la firma y el 50% en 5 meses prorrateados después de la firma. Es decir, mes a mes me tienes que pagar un 10% para que en el mes 5 ya tengamos el 100% pago. Un evento de conversión. Entonces me dice, un evento de conversión, es decir, ¿en qué momento voy a salir? Va a salir el inversionista de mi empresa. Dice, en cualquier ronda de financiación superior a $1 millón. Es decir, si yo salgo a buscar $1 millón de inversión, en ese momento le estoy dando salida a mi inversionista. En ese momento él le pueden recomprar las acciones desde la compañía o las puede incluir dentro de las acciones que se van a vender en ese momento en la ronda. Esto es una hoja de términos de una nota convertible claramente porque me dice que hay una tasa de interés del 9%. Esa tasa de interés del 9% se supone efectivo anual, ¿sí? Entonces, anualmente, ese dinero debo pagar un interés del 9%. Y me dice que la fecha de conversión es en 2 años. Yo tengo 2 años para reintegrarle el valor más los intereses si yo ya no lo quiero como inversionista en mi compañía, o tengo 2 años para poder convertirlo bajo esta valoración. ¿Listo? Y como yo soy el inversionista, entonces
sea, yo tengo una opción para inversión futura. Se dice, el Hub Venture se reserva los derechos de invertir un adicional de $50,000 a los términos acordados hoy en cualquier momento durante los próximos 6 meses subsiguientes a la firma. Es decir, no me pueden cambiar las condiciones de la negociación. Y acá unos derechos de prorrata. Y el derecho de prorrata es a 1.75x, donde el Hub Venture se reserva el derecho de hacer seguimiento en las subsiguientes rondas, ¿sí? Donde el porcentaje de incremento de la inversión del hub sea de 1.75 en cada ronda. Es decir, derecho preferente de las acciones. Preferencia de liquidez, también. Option pool, protección a la dilución, dragalón. Todas estas se las voy a compartir. No se las voy a explicar porque nos demoraríamos mucho y ya estamos cerca de terminar, pero las pueden investigar un poco más y se las dejo ahí para que de verdad lo investiguen porque son supremamente importantes. ¿Sí? Y finalmente, las sillas en la junta directiva. Yo como inversionista puedo pedirle al emprendedor y el emprendedor puede rechazarlo o no, de acuerdo a la negociación que se dé entre las partes, el derecho a silla. ¿Sí? Entonces yo puedo decirle acá, como términos de la negociación, yo solamente te voy a dar los $100,000 siempre y cuando tú garantices que va a haber un miembro de los inversionistas representando a la junta, que va a haber un miembro de los empleados representando a la junta y que va a haber un experto en tu industria o en tu negocio externo a tu empresa representando a la junta. Si no me aceptas esos términos, no hay inversión. Y el emprendedor puede decir aceptar o rechazar esos términos. Acá les voy a dejar la hoja de términos. Es un ejemplo. Esta presentación igual se las voy a enviar, pero esa hoja de términos les va a servir a ustedes para que la estudien y entiendan cómo deberían empezar a recibir una inversión. Y ahora sí, ¿qué preguntas tienen? Todas las que quieran en este momento y las vamos resolviendo. Ahí nos preguntan en el chat el nombre del libro. Lo acabaron de colocar, Eddie. Ah, vale, Venture vale. Deals. Yo tengo una Venture Deals. pregunta. Yo tengo una pregunta eso con el tema de la dilución, creo que es el término. Cuando, Ajá. digamos, tenemos en Friends and Family y digamos, levantamos $100,000, ¿cierto? En un proyecto de X y se le dio al tío el 30%, ¿cierto? Según lo Ujú. que yo entendía acá, después cuando, digamos, se pase a una ronda presemilla, sería, de repente el tío ya no tiene el 30%, sino que tiene un 12%. ¿Eso qué es lo que pasa ahí para esa conversión? O sea, ¿cómo se explica eso? ¿Cómo le explicas a tu tío que ya no tiene el 30%, sino tiene un 20%? Eso es lo que me estás Sí, preguntando. sí, correcto. Eso sería. Bueno, recuerda que cuando yo soy dueño de una compañía, sin importar cuántas personas hayan en la compañía, y voy a abrir una ronda de inversión, esa ronda de inversión tiene que tener un porcentaje, ¿sí?, que yo debo vender, porque eso es lo que yo estoy haciendo. Estoy vendiendo un porcentaje de mi compañía, ¿sí o no? Entonces, ese porcentaje que yo estoy vendiendo, normalmente, pues se saca de los mismos accionistas, ¿sí? Entonces, si yo tengo un socio y tengo a mi tío, y entre mi socio y yo tenemos el 70 y mi tío tiene el 30, y yo voy a sacar un 20% para la venta, quiere decir que de estos tres nos vamos a diluir en proporciones iguales, lo que significa que aproximadamente un
23% sale de acá de los founders y el resto sale de acá, el 7%. Entonces mi tío ya no tiene el 30%, sino que tiene un 23%, ¿sí? Pero pasa algo, y es que hasta ese momento, antes de la ronda, yo le dije a mi tío que mi compañía podía valer $1 millón. Pero cuando yo abrí la ronda y fui a vender ese 20%, decidí que ese 20% va a equivaler a una valoración potencial de $5 millones. Entonces, en ese momento que mi tío entró a una evaluación de 1 millón. Pero en este momento que renunció a un 7% en la dilución, ya va a valer 5 millones. Entonces yo ya le digo, tío, mira, tú te diluiste, ¿sí? Un 7%, pero ese 23% que tú tienes es casi 5x mayor el valor que lo que costaba cuando entraste. Es decir, tú tienes el 23% de 5 millones y hasta antes de la ronda tenías el 30% de 1 millón. ¿Qué vale más? ¿Tu 23% hoy o tu 30% antes? ¿Te Ah, entiendes? listo, no, perfecto, Julián. Muchas gracias porque mira que sí tenía esa confusión. Tenía entendido que también pasaba de pronto que el tío seguía con los 30 y si la compañía, el inversionista estaba pidiendo el 15, que ese 15 se sacaba de los socios mayoritarios, no sé, de los fundadores. No, eso no pasa. A menos que tú hayas entrado, por ejemplo, no sé, hay aceleradoras y eso hay que tenerlo muy en cuenta. Si ustedes van a aplicar a una aceleradora, lean muy bien los términos de la inversión de la aceleradora, porque hay aceleradoras que te piden evergreen, es decir, que ellos no se diluyen. Y ahí sí pasa lo que tú dices. Es decir, si yo entré a una aceleradora que me dio, no sé, $200,000 a un deal donde yo le entrego el 7%, pero resulta que ese 7% no se diluye en el tiempo. Esos 200,000 siguen siendo 200,000, pero ese 7% va a seguir siendo 7% toda la vida. Y esos 200,000 se convierten, perdón, esos 200,000 no siguen siendo 200,000, porque en la medida que la empresa crezca, ese valor crece en el tiempo. Pero ese 7% sí sigue siendo 7% toda la vida. Entonces, si entraron con 200,000 en una evaluación de 1 millón, ¿sí? Pero resulta que ya tienes una evaluación de 10 millones y ellos siguen teniendo el mismo 7%, ellos multiplicaron su dinero gigante en el tiempo, pero siguen amarrados al 7%. Es nunca, o sea, Un a dato menos que sea importante. súper importante y a menos que sea un deal muy importante para ustedes, no permitan cláusulas antidilución. Súper importante Las eso. negociaciones de Shark Tank. Siempre, todas las negociaciones de inversión son negociaciones de Shark Tank. Lo que pasa es que hay inversionistas que son muy tranquilos y son inversionistas que llamamos inversionistas refinados, que ya conocen cómo son estos términos, entonces ni siquiera le ponen problemas a los inversionistas, a los emprendedores, perdón. Pero hay inversionistas que te pasan una hoja de términos con sus términos y te dicen, listo, sí, yo te voy a invertir, vamos a hacer la debida diligencia, te voy a mandar la hoja de términos. Y Para en la hoja de crecer, términos, perdón, para crecer y avanzar puede caer ahí en negociaciones hay que tener complicadas. mucho cuidado con las negociaciones con los inversionistas porque no todos los inversionistas están pensando en el emprendedor. Hay inversionistas que piensan en ellos, en su dinero y está bien, pero los emprendedores no pueden ser incautos. Tienen que aprender a crear negocios que puedan servir para su compañía, ni siquiera para ellos. Porque es que recuerden que en el momento mismo que decidimos crear una compañía, dejamos de pensar en nosotros y empezamos a pensar en los co-founders, en los empleados, en los stakeholders, en los shareholders y en todas las personas que hacen parte del equipo. Llámese advisors, llámese otros inversionistas, llámese clientes. Pues ya no estás haciendo negocios a título personal. Entonces hay que ser muy cautos
leer mucho, investigar mucho y aprender de términos de negociación y de términos de inversión. Gracias, Julián. Tengo una preguntita con respecto a el concepto de startup aplica también un poco a la edad de la empresa con la que uno empieza a desarrollar un proyecto. Es decir, tengo una empresa fundada en Bogotá hace unos 9 años que tenía un concepto de marketing digital que nunca avanzó y bueno, ahí estamos como en proceso de los socios si la liquidamos o me la entregan para yo desarrollar mi proyecto o si esos 9 años me puede generar es más problemas para empezar mi proyecto que ya lleva 2 años, 3 años de manera independiente sin formalizar. Entonces estoy como en el plan de o formalizo para hacer una startup y ir por todo este camino, o tomo esta empresa, la convierto en una empresa solo nuestra y meto el proyecto a través de esa empresa de 9 años. El término de startup no está ligado a tiempo, está ligado a algunas condiciones que ya habíamos hablado en la sesión anterior, pero te las repito acá básicamente, y es que tenga una capacidad de crecimiento exponencial, que esté basada en tecnología, que tenga un modelo de negocio escalable, ¿sí? Y si cumple esos componentes, definitivamente es una startup. Y cuando digo de componente de tecnología, yo no estoy hablando de código, ni siquiera, porque recuerden que hay startups que no tienen código. Por ejemplo, Notco. Notco es una empresa que hace leche, no leche, que hace carne, no carne. Y es tecnología, es biotecnología y es una startup, ¿cierto? Con una valoración gigante de China. Eh, ¿Qué beneficio encontrarías tú para coger esa empresa de 9 años y convertirla en lo que hoy estás haciendo? ¿Cuál es el beneficio que encontrarías ahí? No sé si, digamos, la trayectoria que se tuvo de buenos contratos hace 4 o 5 años a nivel financiero pueda, digamos, dar una tranquilidad de trayectoria económica, de solidez financiera, versus una empresa recién creada de 6 meses o de 3 meses. Mira, yo te diría, si esa es la razón, lo que tú puedes hacer es un contrato de mandato entre una y otra. Tú puedes crear una que tiene 5 o 6 meses, incluso un mes. Tienes esta otra de la cual eres dueño, representante, y lo que haces es que esta hace un contrato de mandato con esta para que esta la represente y haga los negocios en su nombre, ¿sí? Ujú. Y entonces esa solidez que tú dices, pues vas y vendes con esa solidez, pero mantienes una figura independiente de tu compañía nueva. ¿Por qué? Porque es que aquí hay vicios, hay un montón de cosas, y entonces si mañana vas a salir a buscar capital de inversión, te van a poner a revisar los libros de 9 años. ¿Estás dispuesto a Ujú. eso? No, pues qué enredo. Sí, sí, Fue sí. madre enredo. Y además, ¿qué te vas a encontrar? ¿O qué van a encontrar ellos? Y van a decir, pero es que llevan 9 años y no crece, Ujú. mientras que esta Sí, está apenas empezando, claro, claro. Sí, ¿sí? más presentar una empresa que en 6 meses ha ganado ya 80 clientes que una de 9 años que tiene 80 clientes. Tal cual, Ok, tal cual. gracias. Tal. Bueno, si no hay más preguntas, muchas gracias por el espacio. Creo que fue cortito, pero sustancioso, espero. Y si tienen preguntas, ahí les dejé mis contactos y les vamos a hacer llegar esta presentación. Yo se la hago llegar a Moisés y seguramente se las hará llegar a ustedes o a Alejandro. Eh, y nada, muchísimas gracias por el espacio. Listo, Julián, muchísimas gracias por aperturarnos esta segunda jornada del taller que habíamos iniciado en este Digital Seed Program. Y bueno, agradecerles también a todos por la presencia. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias a todos.